¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con todo respeto, este espacio de debate, de discusión, de reflexión sobre los asuntos que pesan en la opinión pública en temas internacionales, nacionales y locales. Hoy es una emisión especial, estamos transmitiendo aquí desde la Feria Internacional del Libro en su edición 37, una edición sin duda especial porque es la primera sin su fundador, sin el exrector Raúl Padilla López, quien presidió esta feria a lo largo de pues estas casi 4 décadas. Entonces, bueno, pues nos da mucho gusto darles la bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Bienvenidas a todos, bienvenidas a todos. Bueno, sí, estamos efectivamente desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así que vamos a tener un programa especial sobre este tema, David. Así es, Diego, pues es un buen espacio, como siempre, para discutir las ideas, debatir las situaciones del Estado y del país y del mundo, así que pues vamos comenzando, Jaime. Así es, vamos a empezar con, casi como siempre toca, con un tema internacional, creo que una buena noticia. La primera tregua en este conflicto que estalló entre Israel y el grupo Hamas. Hay una tregua que empezó de 2 días, se prolongó y se sigue dando el intercambio de rehenes, que creo lo importante es el hecho de que pues ha ayudado a que empiece el intercambio de rehenes. Nos enfocamos en este tuit que acabamos de ver en la pantalla de Enfoque Rebelde, como lo ve usted en la pantalla, que dice: Hamas asegura haber conseguido tregua temporal con el Estado de Israel a partir del jueves, donde se incluye liberación de presos y alto al fuego. Mientras esto se anuncia, tropas sionistas siguen invadiendo hospitales. Ese es como el prietito, ¿no? Que se habla de una tregua y acusan algunos grupos de Hamas que siguen ataques ahí en otros puntos, sobre todo en la franja de Cisjordania. Sí, yo creo que es una tregua, obviamente muy breve, simplemente para el intercambio de rehenes y prisioneros, para que entre la ayuda humanitaria, pero la campaña israelí va a seguir. Y creo que durante muchas más semanas, quizá meses, de lo que el propio gobierno israelí y Netanyahu están previendo, porque para que realmente pueda haber una paz definitiva, o mejor dicho, una eliminación total de Hamas, tienen que entrar absolutamente a todas las ciudades, a todos los túneles y a todas las, digamos, los búnkers de Hamas, y eso va a tomar mucho tiempo porque eso lo han construido durante décadas. Entonces desarmarlo, aunque lo puedan inundar, dinamitar, va a tomar mucho tiempo, y quizá estemos hablando de otra guerra que se prolongue como la de Ucrania, que finalmente pues está cumpliendo casi 2 años, y esta seguramente se va a ir a más de un año. Y que dejó de ser noticia, Ucrania y Rusia. Sí, dejó de ser noticia, pero además yo creo que hay un elemento que diferencia a la de Ucrania y Rusia, que es el riesgo de que se convierta en un conflicto regional. Tiene mucha más probabilidad de convertirse en un conflicto regional este conflicto entre Israel y Hamas, porque ya Irán está listo para entrarle al tema. Hay que decir también muy interesante que quien consiguió, quien operó políticamente o diplomáticamente para conseguir el alto al fuego, en este caso es Kuwait, ¿no? Entonces, Qatar. Y me parece que también empieza como a darle cierto sentido a la diplomacia estrictamente local. Lo que no logró Estados Unidos, lo que no logró la Unión Europea, que cada vez está, aprovechando que estamos en el marco de la Feria Libre de la Unión Europea, cada vez más desdibujada, ¿no? Una Unión Europea que no consigue influir en el conflicto ucraniano y ruso, que no consigue influir en este conflicto, y se va desdibujando diplomática y políticamente. El tema es que esta tregua pues no da esperanzas de que el conflicto termine, que eso es lo que esperaríamos, ¿no? Sí, claro, yo creo que al final el riesgo no solo es una escalada regional, sino global, porque detrás de Irán está Rusia, y detrás de Saudi Arabia y de Israel está Estados Unidos. Ciertamente Qatar, que había jugado mucho más a favor de Palestina, terminó convenciendo a los israelíes de la necesidad de esta tregua, que se va a acabar. O sea, es decir, hay días contados para que se reanude la guerra. Y creo que mientras más, o sea, lo importante fue que cesaran los bombardeos indiscriminados, que habían tenido muchas, digamos, víctimas colaterales, civiles,
Y la guerra donde también Israel pone sangre, creo que ayuda a equilibrar un poco la opinión pública internacional. El tema es que esos bombardeos pueden reiniciar en cualquier momento. Masivamente no. No, yo creo que, a ver, si es un punto de quiebre en la guerra, creo que a partir de ahora no veremos, digamos, la beligerancia de Israel, hay mucho más presión y sobre todo hay una salida diplomática. En el momento que se abre la salida diplomática, por más débil que esté, es un canal de desfogue de la presión, ¿no? Y también digamos, de creación de compromisos. Entonces, lo que sí hay que tener mucho cuidado es lo que leemos en las redes de uno y otro lado suele ser propaganda, ¿no? Es decir, es un conflicto donde los dos han hecho cosas verdaderamente atroces, ¿no? No es de qué lado estamos, sino cómo construimos la paz. Pero me llama la atención que la posición de Naciones Unidas y de muchos organismos internacionales pareciera que es un poco pro-Palestina, no pro-Hamas, que es distinto. Y en ese sentido, pro-Palestina. Sí. Y en ese sentido me parece que si hay una posición que podríamos sí tomar como buena, como objetiva, como más ecuánime, es la de las Naciones Unidas. Sí, claro. Es decir, a ver, una cosa es decir, hay que condenar tanto los ataques terroristas como los ataques con bombardeos indiscriminados, ¿no? Claro. Y la parte importante para la población es que esta tregua permite, yo creo que por primera vez en lo que va del conflicto, la entrada de apoyos, de alimentos, de energéticos que no tenía la población y que estaba ahí casi muriendo de inanición, ¿no? Claro, hablar de genocidio es, creo, una exageración, pero sí hablar de una crisis humanitaria de gran escala es una realidad. Faltan cosas tan básicas como agua, medicinas, combustible, comida. Bueno, pues vamos a ver y ojalá se vaya abriendo, como menciona Diego, pues el camino de la diplomacia pues este conflicto no siga escalando. Nos vamos ahora a otro tema, un tema que nos ocupa, el de la Feria Internacional del Libro. Y para eso, pues vámonos a un tuit que tiene que ver con el sábado en la inauguración de esta edición número 37. Lo escribe el propio rector, ¿no? Que subió un pedazo ahí de su discurso, de su mensaje, donde dice: bienvenidas y bienvenidos a la primera Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que aún sin estar sentado a nuestro lado, siempre estará nuestro querido Raúl. Bueno, pues el rector, haciendo referencia al fundador de esta feria, que empezó pues hace 37 años, que le dedicó toda su atención, todos los recursos, todas sus relaciones, y poco a poco la fue consolidando hasta convertirla en la feria más importante del libro en español, Diego. Sí, a ver, yo creo que por supuesto que esta FIL, lo esperábamos, todos iba a ser la FIL de homenaje a Raúl Padilla, me parece que es sentido absolutamente merecido y claro. Creo que sí hay un riesgo y, es decir, como en todo homenaje, que se pase un poco de todo creo que están pasando de la biografía a la geografía. La geografía le llamamos a la historia de los santos, ¿no? Están ya empezando a inventarse una cantidad de cosas que no son ciertas, ¿no? Muchos milagros. Muchos milagritos y aguas, porque eso sí me parece que no le hace bien ni a la FIL ni a la memoria de Raúl. A mí lo que me parece interesante de este momento, claro, este año obviamente iba a ser en torno a Raúl, pero creo que es tan importante, tan fuerte, tan relevante la feria, que es una suerte de patrimonio intangible cultural de México. Ya no solo es un patrimonio de la Universidad del Estado, sino del país. Creo que es el evento cultural más importante de México y la feria realmente más importante en términos de la participación, la convocatoria, no necesariamente en términos del intercambio editorial, porque eso es Frankfurt, lo sabemos, pero en otras dimensiones sí es la mejor feria y creo que lo interesante es que no estando Raúl, paradójicamente, en donde muchos tenían cierto escepticismo, cierta reticencia a entrarle con Raúl Padilla, como lo dijo muy bien Juan José Frangé en el homenaje, que le costaba mucho mediar entre Raúl y el empresariado, porque había esos rencores, esas reservas. Ahora creo que puede haber las condiciones para que la FIL se termine de institucionalizar, se blinde, crezca de manera más ordenada, tenga presencia fuera de este recinto, es decir, se convierta en un patrimonio intangible de la humanidad como lo establece la UNESCO. Creo que podría lograrlo la FIL. Sí, ahora tiene muchos riesgos, ¿eh? No sé tú cómo la veas, Jaime, pero yo sí veo que el riesgo de la asociación en la FIL de no entender la dimensión de la FIL
y no entender también que la FIL está absolutamente entrecruzada con la Universidad de Guadalajara. Es decir, no solo es hija de la Universidad de Guadalajara, de todos estos hilos que están alrededor. Va a ser muy difícil la transición. Creo yo que es un momento delicado para la feria. Sí tiene riesgos, ¿no? De que si no se entiende la dimensión internacional se pierda, ¿no? Y al mismo tiempo, si no se entiende la importancia de la universidad en la construcción de la FIL y en la operación de la FIL, hasta los micrófonos, pues, ¿no? Yo creo que viene el reto, terminada la edición 37 de la Feria Internacional del Libro, desde el nombramiento del presidente de la Feria Internacional del Libro, que dejó pendiente el rector Ricardo Villanueva, por la importancia que tiene la FIL, por ser el proyecto cultural más importante de la Universidad de Guadalajara. Creo que el reto empieza al terminar la edición 37, cuando se empiece a organizar la edición 38, ya sin ningún enrutamiento que haya dejado Raúl Padilla. Dejó ya designado al país invitado. Hay 3 invitados a futuro. No, espérame, nada más. Pero creo que esta la había dejado enrutada. Ahora se tiene que hacer, pues, con otro sello, con otra visión, y creo que ahí está el meollo y el reto. ¿Qué rumbo le van a dar a la Feria Internacional del Libro sin su creador, ¿no? Y el gran líder de la Feria Internacional del Libro, que deja sin duda este legado no solamente para la ciudad, para la universidad, creo que para todo el país y para todo el mundo de habla hispana. Es momento de hacer nuestra primera pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos con todo respeto aquí desde la Feria Internacional del Libro. Samuel y Xóchitl hacen campaña dentro de la FIL, mientras Claudia dice no. Este fin de semana se dieron cita los precandidatos presidenciales, y aunque la candidata oficialista estuvo invitada a presentarle un libro a Paco Ignacio Taibo II, la abanderada Guinda decidió que no asistiría. Al mismo tiempo, el presidente López Obrador volvió a descalificar la feria al decir que era un cónclave de la derecha. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto, en esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro, que como usted vio, sigue siendo, pues, además de un centro por donde desfilan grandes autores, intelectuales, también se ha consolidado, pues, de hace un buen tiempo, desde hace muchas ediciones, en una pasarela política. A los candidatos les gusta venir a placearse aquí a la Feria Internacional del Libro. Hay que acordarnos de aquel episodio de Enrique Peña Nieto. Vino siendo ya presidente, ahora candidato. Electo. Candidato. Era presidente electo. Fue en la feria de 2011, era candidato. Era candidato. Sí. Y bueno, aquel peñazo de que le preguntan los 3 libros y dijo la Biblia y ya de ahí no salió, ¿no? Pero bueno, entonces la FIL para algunos sí es un espacio de riesgo. Lo corrieron Xóchitl y Samuel. Y Samuel se equivocó. Y Samuel se equivocó, ya lo vimos. Y además vamos a ir luego al resbalón del presidente, pero Claudia Sheinbaum dice, pues no vino con Paco Ignacio Taibo, y luego ya el que da la razón es el presidente al decir, no fue porque es un cónclave de derechistas, David. Sí, a ver, yo creo que esta parte de la pasarela política le ha dado mucha visibilidad a la FIL, pero también distrae un poco a la feria. Yo creo que es importante y más en un año electoral, pero me parece que la manera, la actitud o la razón de los candidatos o los políticos a venir a la FIL sí debe ser más cuidada. Es decir, pensar en que Samuel García viene a presentar su libro es realmente una vacilada, digamos. Como ser parte de la farsa, quieres decir. No, bueno, ella vino a dar una conferencia, me parece un poco más honesta. Un libro. Sí, pero es un libro que es mucho más de su autoría, mucho más que va con su personalidad. No se lo armaron ad hoc para venir aquí. Pero bueno, ese es un poco el montaje que hacen los políticos justamente de venir a la FIL. Y quizá Claudia fue más cuidadosa de no irritar a su jefe, porque hay que recordar que hay una animadversión de López Obrador contra la FIL. Y yo creo que Claudia dijo, me la ahorro, no voy, no hago enojar a López Obrador. Total, tampoco voy a ir a presentar un libro mío, sino de alguien más, y entonces prefirió no venir. Hizo sus cálculos.
Sí, pero a ver, yo creo que en el caso de Claudia es evidente que lo que está midiendo es, si voy, nada más corro riesgos, no gano nada, ¿no? Acaba de venir a Guadalajara. Ha venido ¿no? muchas veces. Sí. No tenía, digamos, ninguna ganancia extra. Salvo Bueno, salvo haya podido construir la alianza con la Con la Universidad UDG. de Guadalajara, y con su rector. que me parece que digamos, va sobre ruedas de cualquier manera. Esta idea de que los candidatos se placien por la FIL, ¿no? O incluso los presidentes, ¿no? Me parece que fue una manera muy inteligente de colocar a la FIL en la agenda nacional, ¿no? Es decir, estos días de la FIL, todos los ojos están volteando para acá, los ojos del país. Es la única semana en que Guadalajara se convierte en el epicentro, más allá de lo que pase en Ciudad de México. Y eso se logró, entre otras cosas, porque Raúl, otra vez, volvemos al principio, era capaz de atraer a estos personajes, y porque aquí sucedían cosas, aquí suceden cosas durante esta semana. Coincido también con David que, sin embargo, ha opacado la parte literaria, ¿no? Es decir, hubo un momento en que lo que se contaba era el número de premios Nobel que venían a la Feria del Libro. Ayer vi una fotografía con Saramago, Carlos Fuentes, Como 12, ¿no? Sí, no que llegó, ¿verdad? El negro González Iñárritu, estaba, por supuesto, Vargas Llosa. Personajes de la cultura, sí, dices. Y esa era la noticia. Hoy la noticia, tristemente, son solo los políticos. Sí, ha jalado demasiada atención, pero a ver, es un año anómalo por el hecho de que es electoral. Que como Quizá cada el próximo- 6. Cada 6. Entonces es un ciclo más o menos normal, pero ciertamente pues sí hay una rivalidad, hay una lucha entre espacios, pero al final yo creo que es mejor esta hiperpolitización que una absoluta ignorancia o que todos atendieran el llamado del presidente. Es decir, concuerdo con el cálculo político de Claudia Sheinbaum, pero me parece que es parte de, es decir, no acudir al evento cultural más importante de México, por más cálculo político, por más riesgos que se puedan correr, me parece que es un error. Me parece que deberían de venir en otra tesitura, quizá no a dar una rueda de prensa, hacerlo más discreto, más cuidado, qué sé yo, pero me parece que es interesante que Y vengan. fíjate A ver, pero el lado político era también como algo inherente al gran líder de esta Feria Internacional del Libro, que por ejemplo, cuando en la última etapa de su vida, cuando decide salir del telón y participar abiertamente en una campaña, por ejemplo, en la pasada presidencial, Le costó. polariza y y le da una carga política a la Feria Internacional del Libro, que también hace que haya vetos a la Feria Internacional del Libro, cuando creo que un espacio como este debe de liberarse de ese Sí. tipo de conflictos. Habría que hablar entre esas cosas maravillosas que hice y no tanto que hizo Raúl Padilla, ¿no? También colgarle ese justamente milagrito. este tema, de decir, a ver, el haber participado en la campaña de Anaya le costó a la universidad y le costó a la FIL, o no, o fue, digamos, al final fue positivo. Y el otro gran tema es cómo pensamos, digamos, la campaña de Claudia en ese sentido. Y me parece que corre el riesgo de que le pase algo similar a lo que le pasó a López Peña? Obrador. No, a López Ah. Obrador en 2006, que decía, voy ganando por mucho, no voy ni a los debates, no voy a los espacios públicos, no corro ningún riesgo. Y lo que pasó fue que se estancó. Que lo rebasó Calderón. Y Calderón lo terminó alcanzando y al final sacándole por una nariz, casi como la de Checo Pérez. A ver, y no influye, vamos, siempre Raúl jugaba pisando la arena cultural y la arena política. ¿Por qué es el veto que vamos a ver muy precisamente en nuestra siguiente sección? ¿Por qué el veto de Andrés Manuel López Obrador a la FIL toda la vida, como lo dijo ayer? Porque siempre estuvo peleado con Raúl, primero por la disputa por el control No, del PRD a ver, aquí en Jalisco. Estuvieron aliados en algún momento, ¿no? Por supuesto, y fue una relación que iba y venía, ¿no? Así es. El mitin del desafuero previo a la campaña de 2006. Lo organiza la UDG. Lo organiza el UDG, están las fotos ahí en el periódico, ¿no? De Raúl al lado de... Y no solo lo organizó, le costó al Grupo Universidad de Guadalajara, y lo tuvieron que patrocinar Claro, ese yo creo mitin. que un factor es esa animadversión o relación tirante entre López Obrador y Raúl Padilla,
pero la otra es que al presidente le incomodan las universidades, los espacios de ideas, de discusión, de letras. El presidente no se siente cómodo con la sociedad civil o los intelectuales, porque no son súbditos, porque no son sus No son fanáticos, sus clientes. no son sus Porque no clientelas. se sienten a escucharlo cuando habla de historia, aunque no diga cosas O que inteligentes. diga tonterías, porque se equivoca. Entonces el presidente se siente incómodo lo mismo en la UNAM, que en la FIL, que en cualquier recinto cultural. Y entonces es una doble animadversión contra la FIL, por Raúl y por la FIL misma. Entonces él pues siempre la ha atacado. Hombre, Bueno, y también hubo vetos locales, hay que acordarnos. Hace un año hubo una marcha por una FIL libre de Padilla. oye, pero ¿qué tal? Sí. Eso de tener al secretario de Educación protestando contra una feria de libros, era una cosa verdaderamente... Eso fue Una postal una del postal. absurdo. Oye, inexplicable. Pero cómo esa marcha y cómo hubo un veto también, cuando jugaron juntos, aquí hubo un discurso del gobernador Enrique Alfaro apoyando a la FIL, apoyando a Claro, Padilla ante las críticas de Para Andrés ver. Manuel López Obrador. Pero luego vino un veto también del gobernador a la FIL. Acuérdate que todos los políticos son de ideas firmes, pero siempre traen otras en el bolsillo. Sí, sí, sí. No, sí, se sí, re- sí, cambian, son flexibles. O primero pleito con Raúl, luego alianza con Raúl para llegar a la gobernatura y luego volvió a haber pleito, ¿no? Y los políticos son así, de uno y otro lado. Porque también oímos a Raúl hablar bien de Enrique Alfaro, ¿eh? No nomás Es el Alfaro bien de pragmatismo. Raúl. Así Claro, es. y creo que ahí la FIL se ha sostenido. Quizá la única constante, la única posición más o menos coherente que ha sabido siempre abrirse a toda esa pluralidad, a todos los actores, ha sido la FIL. La FIL nunca le ha dicho que no venga a nadie. Más bien, los distintos actores, partidos, gobiernos han dicho Porque no no vayan. los hayan invitado, nada más. Bueno, vamos a Puede seguir ser. hablando de la FIL, porque el resbalón pues tiene que ver también con este evento. Vamos al resbalón. Que en la feria del libro De Guadalajara. de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha. ¿Sí? Ahí está. El cónclave de la derecha, dice el presidente. Fíjense cómo es la política. No tuvo 10 segundos el presidente cuando murió Raúl. Nunca mencionó el deceso de Raúl en la mañanera. No, Ayer sí se acordó de Raúl y dijo, no, hombre, desde el principio, muy hábil para simular, dice el presidente. Claro, en realidad el presidente trae la ficha del homenaje donde estuvieron Aguilar Camín, Enrique Krause, Federico Reyes Heroles, y por eso habla de un conclave Frangé. de derecha. No, Bueno, pero Frangé ni lo bueno, ubica. Pero, digo, con todo respeto para el alcalde de Zapopan, pero el presidente no creo que lo tenga muy presente. Pero lo que me parece es que uno de el los municipios presidente más es muy importantes del envidioso. país. Cuando la FIL ganó el premio Príncipe de Asturias, Bueno, le dieron digo mucho que reconocimiento. los reyes le habían dado un No, dijo que la monarquía. la monarquía. Es increíble su falta de entendimiento de la feria. Pero lo que sí también me llamó la atención es que no hubo presencia alguna del gobierno federal en la inauguración ni en ningún acto oficial de la FIL. Punto. Un vacío absoluto. Mira, a ver, A pesar de que hay una alianza electoral, ¿no? hay Con el Partido Moreno. hay que verle el lado positivo de eso. Nos ahorramos un discurso. Eso sí, Que claro. son Sí. horrorosos los discursos de inauguración de la FIL. Creo Nos que, ahorramos uno. a ver, de la FIL también hay que decir que tiene el presidium, así como el Soviet Supremo. No el más grande, sino, a ver, Tiene el Guinness, el récord Guinness al presidio más grande. Es el más grande. el premio lo merece el de cada año, el nominado de cada año, escuchando esos discursos previos. Pobre carnal, ¿no? Sí. A nadie le haces eso. Es el día No, de bueno, su homenaje. El homenajeado llega y Sí. ya no quiere hablar, se guarda el discurso. Se guarda el discurso. Porque güey. ya oyó 20 discursos. No, ya está todo el mundo bostezando, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, pues, esa es una eterna discusión. No han querido cambiar ese formato de entrega del premio, que me parece terrible. Bueno, pero ahí está el presidente que sí se mantuvo. Nunca pisó la FIL. Otros presidentes, por lo menos venían una vez en su sexenio. Mandaban siempre al secretario de Educación. Pero secretario como, de Cultura. como candidato vino, ¿eh? Sí vino. A ver, él dijo que nunca ha pisado la FIL. No. Y yo la verdad no Pero recuerdo haberlo ¿como visto. candidato al 18 o candidato antes? No, antes. ¿En No sé si alguna la del época? 12 o la del 6. Sí. Pero no es su terreno, no es su territorio. No. Pero esto de no mandar ni siquiera
a un representante, al secretario de El que Cultura, preguntó quién sabe leer. y nadie le pudo responder. La secretaria de Educación dijo, no tengo elementos para responder esa pregunta, señor presidente. Sí, hay Pero un- sí es un vacío muy claro, hay ¿no? un Yo tengo Pero otros datos. es una Hay un paradoja que divorcio. no esté el gobierno federal, pero sí esté, digamos, esta alianza entre el Grupo Universidad y Claro, y Morena, Morena. donde ¿Qué quiere hay decir comunicación ¿qué por un quiere decir lado que y hay... si gana Claudia va a venir el año que entra? No se preocupe. A lo mejor, yo creo que a lo mejor Claudia Sheinbaum pudiera venir el fin de semana. No, Pudiera No, venir el este fin de año semana. no. este año no, yo creo que el año que Vamos a entra. ver. El próximo de Electa, si gana, sí. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos, no se vaya. El sábado por la mañana, el municipio turístico de Tapalpa se vio envuelto en un aparatoso operativo militar que permitió el arresto de Juan Carlos Pizano Ornelas, el CR, uno de los cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación. Tras la captura, los grupos delictivos respondieron con bloqueos y el municipio y sus ciudadanos frenaron actividades. El gobierno del estado prometió apoyos para los afectados debido al enfrentamiento. Y bueno, efectivamente, Tapalpa fue una condición muy, muy complicada, la detención de un personaje llamado, al que le dicen el CR, involucrado en el secuestro y desaparición de un coronel de la Guardia Nacional. Fue un día de terror para Tapalpa, aparentemente todo regresa a la normalidad. Lo grave es que pensemos que la normalidad es que puedan llegar a hacer este tipo de operativos, que haya muertos o heridos, nadie sabe nada, que simplemente se retire el ejército y deje a las poblaciones en la indefensión. Ocotlán, Teocaltiche, ahora Tapalpa, un fin de año terrible para la seguridad pública en Jalisco, pese a que el gobernador dice que todo va muy bien, Jaime. Todos los sobresaltos de inseguridad en Jalisco han tenido que ver con temas de grupos del crimen organizado que tienen controlados cada día más territorios en Jalisco, pero se puede leer al menos de dos formas, ¿no? Hay una fuerte presión de Estados Unidos porque se vaya dejando los abrazos no balazos y haya acciones contra el narco, ¿no? Me parece muy curioso que estas acciones se den luego de la reunión con el presidente Andrés Manuel con Biden. Y otra cosa que deja reflejada, que este discurso de la coordinación entre corporaciones castrenses con corporaciones civiles, ya sean federales, estatales y municipales, pues nomás no existe. Ay, no, si existe. Coordinar significa, ahí luego te aviso qué pasó, ¿no? Sí, o sea, no Ven y hay. coge los casquillos. No hay. Oye, sí, ya que vamos, va a barrer. No hay. Y muy preocupante, no había patrullas estatales en Tapalpa. Tuvieron que ir de Ciudad Guzmán a Tapalpa, llegaron 2 horas después. Y cuando llegan, los mandos militares les dicen, oigan, nadie solicitó ayuda. Claro, justo era el punto que quería tocar, porque si hay una constante, digo, con algunas excepciones, pero si hay una constante en este tipo de operativos, es la ausencia, no digamos de la policía municipal, Esa no existe, esa no en existe ningún ya, lado. sino de la estatal en esas regiones. Es decir, pensando en que en Tapalpa, como ya se sabía, hay muchos narcos que les gusta tener sus casotas, Sus células de cabañas, las cabañas, sus cabañas. en algunos fraccionamientos donde los propios políticos tienen sus casas. Es una cosa realmente sorprendente que ahí mismo haya Y muchos casas del crimen empresarios, organizado muchos y de los mejores, empresarios. de los empresarios más ricos del estado y del gobernador del estado conviven en un mismo fraccionamiento. No haya habido presencia estatal, es decir, son las fuerzas federales, la Guardia, el Ejército, que quizá más bien prefieren que no esté la policía estatal porque o Luego les avisan. estorba, No, bueno. o estropea el O les operativo, avisan. o les avisa, o qué sé yo. Pero lo cierto es que no hay presencia. Eso parecería relevar de la responsabilidad al gobierno del Estado, pero no. El gobierno del Estado más bien está incapaz de intervenir en los casos y más bien Sí. espera a que sea el Ejército o la Guardia Nacional la que No, pero actúe, ¿no? además lo que dice el gobernador, bueno, es que es un operativo federal, a nosotros no nos avisaron ni tienen por qué
avisarnos, porque nosotros nomás nos ponemos a su disposición. No, yo creo que aquí lo verdaderamente grave es que digamos, hay una connivencia entre las autoridades locales, ¿no? No solo a nivel municipal, muy probablemente también estatal, policías, algunos otros mandos, que es lo que permite que estén ahí durante años sin que nadie los haya tocado. No. Oye, El asesinato del coronel fue en enero. no, en diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado, casi un año pasó Sí. para que pudiera intervenir alguien. Y el señor vivió ahí todos los días, ¿eh? Se tardaron un año Todo el mundo sabía que estaba ahí, en se veía agarrar- ahí campante. en agarrar al CR, que a la segunda semana de la desaparición de este coronel, que andaba turisteando en Tapalpa, estaba de vacaciones, el señor venía de Tamaulipas, llegó a Tapalpa, todo el halconeo que hay en Tapalpa, como hay en Teocaltiche, como hay en Encarnación de Díaz, le dijeron al cerro, oye, aquí anda un verde, ¿no? Como les dicen. Fue fue coincidencia, fue una casualidad y lo agarraron y por eso una revancha del ejército, un poco decir, me tocaste a unas vacaciones. A ¿no? ver, habíamos hablado de este tema la semana pasada, porque si recuerdan, cuando los militares y la fiscalía concluyen que quien levanta o priva de la libertad al coronel es el cártel Jalisco Nueva Generación, dicen que mandan 2,000 elementos del ejército, de la marina, a rastrear, a buscar al coronel, a buscar a los responsables. Lo mismo dijeron ahora que mataron a 3 soldados en Teocaltiche. Dijeron, vamos a mandar 1,100 soldados a Teocaltiche. Dices, bueno, 1,100 soldados en Teocaltiche, vas a No, ver no, a pues, uno no, en cada esquina. No tienen ni dónde comer. Oye, ¿no? vas a ver, Exacto, oye, no, vas a ¿dónde ver, se hospedan? vas a ver a uno en cada esquina. Bueno, vayamos a ver y hacer una crónica de cómo están los soldados en Teocaltiche. Pues fue solo el anuncio. No, claro, a ver, y Nunca llegaron Es parte de los la estrategia soldados. militar, ¿no? Y me parece que es muy grave. ahora, lo que es muy grave es digamos, que todo se hace extrajudicialmente, igual como tuvieron el famoso Nini, que no tiene orden de aprehensión en México, fue una petición de detención para extradición A eso me de refería yo de la Estados Unidos, presión ¿no? estadounidense, ¿no? De Estados Unidos, claramente. Aquí, contra el CR, nadie en el Estado lo está investigando, ¿eh? ¿Sí? Nadie. ¿Verdad? El señor no ha cometido ningún delito. Ese es el tema. El tema. Pues yo por eso creo que tiene que ver más con que para mala fortuna de ese militar que estaba de vacaciones, lo levantaron pensando en que andaba husmeando y entonces vino la revancha, digamos, Sí. el manotazo del ejército. Pero la revancha no es justicia. No, ¿no? exactamente. Yo creo que es el gran tema. Es decir, Ahora, es totalmente construyendo- selectiva, ¿no? Es reactiva la Reactiva. reacción contra el crimen organizado y no se está construyendo algo que podamos decir, mira, qué bueno que estén digamos, combatiendo al narco. No, están haciendo sus propias vendetas. Ahora, lo importante es que esta detención, ojalá, pacificara Tapalpa. El tema es que en México y en Estados Unidos se ha hablado siempre de que se detiene a objetivos del narco y la industria del narco sigue viento en popa, ¿no? No, a ver, O sea, no hay una ganancia. Pero, ni- pero no- y es que no es nomás el narco, es el crimen organizado en general, que es el gran tema. Es decir, ¿qué controlan, no? Hoy, esta semana, pues, ¿no? Hay 3 reportajes sobre el crimen organizado y el aguacate en esta zona de el sur de Jalisco y Michoacán. En el New York Times, en Los Angeles Times, en revistas especializadas. Eso es lo que están controlando, ¿no? Y eso no es narcotráfico, eso nada tiene que ver No, con exacto, el fentanilo. no, Eso a Estados Unidos le vale absolutamente Wilson, ¿no? Para decirlo en inglés, ¿no? Y a nosotros sí nos está afectando. Los gringos no van a decir, oye, detengan al que está Deforestando. deforestando, ¿sí? Al que le está cobrando piso a los No, al aguacateros. contrario. Ese no es el problema de ellos, ¿no? Si pensamos que el crimen organizado se va a resolver por intervención de Estados Unidos, la estamos regando terriblemente. Claro, los precursores químicos del guacamole son los aguacates que Es cultivan en la es zona. la cebolla y el Es la- limón, sí. ¿no? Sí. Entonces, no hay, y es crimen organizado. Ya no es narcotráfico, es crimen organizado muy diversificado que cobra derecho de piso, que cobra montón de cosas y que está no solo desahuciando a las industrias agropecuarias que hacían bien las cosas, sino deforestando Y si clandestinamente. el gobernador dice que eso es federal, también estamos fregados. A ver, yo creo que tiene que haber una explicación de las autoridades estatales para decirnos simplemente por qué no había patrullas de la policía estatal en Tapalpa, que es un pueblo mágico,
que era fin de Ay, semana. es parte de la magia. Desaparecieron. Desaparecen. Bueno, hay cosas que decir ahí, ¿no? En fin. Vamos póngale el nombre. Póngale el nombre, fue un video muy bonito esta semana. Fue justamente en la FIL. El gran dislate de la FIL y es de Samuel García. Vamos a ver esto. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Y antes de que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto, cuáles son mis mejores 3 libros, les recomiendo el libro del Federalista que escribieron los 3 Founding Fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. Usted, póngale el nombre. David, empezamos contigo. Pues es un gran farsante y un simulador. No solo no escribió libros, sino que ni siquiera lo ha leído. Y es un cuate que se ostenta con 3 doctorados. ¿El simulador que no o qué le vas a poner? El nombre. impostor. El impostor. Oye, sí superó a Fausto Peña, Alzate, a Peña Nieto. Sí. ¿No? ¿Tú cómo le vas a poner? Peña 2. No, yo le voy a poner tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿No? Es decir, dice, no, yo no voy a caer y hace exactamente lo mismo, le cambia el nombre a los autores, dice James y Madison, ¿no? Como si fueran distintos, es James Madison y le faltó Joy y el libro no se llama, como dijo, no es el Federalista, se llama Papeles Federalistas, que sí es un clásico del federalismo estadounidense y además que diga en inglés los The padres Founding fundadores. Fathers. Hijo, mano, bueno, ahí tiene a Samuel García, nosotros vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes en un momento más. No le cambie. Claudio X González se subió a la campaña para empezar a despotricar contra Samuel García, al promover un video donde supuestamente el abanderado naranja habla ebrio y violentamente contra una mujer, mientras que Vicente Fox tuvo el grave error al referirse a Mariana Rodríguez, pareja de Samuel García, como una dama de compañía, lo que ocasionó la crítica de propios y extraños. Los asesinatos de líderes comuneros y defensores del territorio no paran. Este fin de semana, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes se oponían a Ternium en Michoacán, se encuentran desaparecidos, mientras que Higinio Trinidad de la Cruz, quien se oponía a Ternium en Jalisco, fue asesinado. Y bueno, ahí tiene estos dos temas. El primero tiene que ver con, digamos, ahora sí que los compañeros X de Xóchitl haciendo campaña en contra de Samuel. Me parece de entrada un error gravísimo que caigan en el juego de que la competencia es contra Samuel, Jaime. A ver, pues a Fox le fue muy mal, aparte de que al parecer ya le desaparecieron la cuenta. Qué bueno, la ¿no? cuenta en X. La propia Xóchitl lo descalificó, le dice, a ver, Fox, pues no me ayudes, compadre. Desde luego que voy a ser mucho más solidaria con la esposa de Samuel, porque lo que dijiste fue una barbaridad, ¿no? Lo que le dijiste a Mariana es una barbaridad. Entonces, pues, ni siquiera Xóchitl se lo agradeció, ¿no? Y creo que X González, bueno, pues trae ahí una tirria que tienen muchos, porque Samuel lo siguen viendo como el Esquirol de la 4T. Y yo creo que el primer reto de Samuel es que se la crean y le quiten esa etiqueta de que es enviado del presidente para dividir el voto Pero a ver, Pero no es está que- fácil. No, porque el presidente lo destapó. Él lo primero que hizo fue criticar a Xóchitl. No ha sido igualmente severo con Claudia Sheinbaum. A veces intenta Bueno, es que es disimular. estrategia política Pero yo básica. creo que Tienes sí. que ir primero por el segundo lugar. Digo, Claro, eso es normal. no necesariamente, pero No. a ver, yo lo que creo es que si Claudio X González había sido un artífice de la alianza opositora y no logró convencer a Dante y a MC, deberían de por lo menos tener un acuerdo de decir somos oposiciones,
no canibalicemos esta elección, vamos más bien tratando de ir hacia adelante, buscando más bien competir con el oficialismo. Me parece un error táctico y estratégico sí, elemental que los va a desgastar pero- brutalmente. Y Claudia, como dice el dicho, nomás los ve ni los distrae a Es los que mensos. Xochitl debería estar, el equipo de Xochitl, en este caso, sus amiguitos X, Claudio y Fox, ¿no? Deberían de estar pugnando contra Claudia también. A la hora de estarse peleando con el tercer lugar, lo están creciendo. Claro, crecen al Y, tercer lugar. Pero realmente me parece que es un error de estrategia básica. Más allá de que, digamos, qué maravilla que le hayan quitado La cuenta. a La Fox. cuenta en X. Ojalá también le quiten el teléfono, se lo encierren en un cajón y le pongan llave y tienen la llave al fondo del mar. No tiene nada que hacer ya Fox, no aporta al Es un lastre, es un a- pasivo. a la discusión nacional y sí le quita, digamos, seriedad a un bueno o malo, un proyecto de oposición que es el que hay. Sí, tristemente creo que están equivocando las estrategias y creo que Claudia además está resguardada, muy cuidada, ya lo dijimos, no se expone y en ese sentido la diferencia entre el primer y el segundo lugar es abismal, pero la diferencia entre el segundo y el tercer lugar empieza a ser polémica por lo que decíamos, Diego, de la compra y manipulación de encuestas, que va a haber una guerra sucia de números y de estadísticas brutal, pero lo cierto es que esta estrategia lo único que hace es visibilizar a Samuel García, que ahorita está Claro, creciendo en claro. términos de A ver, conocimiento y A no ver, tanto de yo creo que así intención de como voto. Xochitl irrumpió en la escena opositora, creo que a Xochitl se le está complicando más de la cuenta la aparición de Samuel. Es que es el momento de Samuel, también hay que decirlo. Es decir, Es su aparición. Cuando apareció Xochitl, ¡bum! Fue Sí, la sí. irrupción de Xochitl, ahorita es la irrupción de Samuel. Va, está bien. Lo que sí hay que tener claro es que, lo que dice David, parte de la campaña de Claudia es comprar encuestas. Así ganó la interna la de interna, Morena. ¿no? Y así está jugando la externa. Y entonces, ¿qué hace? Inflar a Samuel para decir, incluso Xochitl está peleándose por el tercer lugar, no está peleando por el... Yo estoy sola, Y yo Carrillo. ya me voy acá, sigo nadando de muertita. Pero fíjense, hay una cosa interesante. La expectativa de triunfo que está generando Claudia a base de comprar encuestas y manipular cifras, también tiene un lado negativo que puede desmotivar y desmovilizar el voto duro de Morena. Porque lo que necesitas es que efectivamente se instale en el imaginario colectivo de los mexicanos de que es ya la ganadora, de ya ganó. Pero necesitas que el día de la elección sí salgan a votar. Y eso todavía está pendiente. A ver, ¿no? yo creo, en ese sentido, yo sí creo que Xochitl Gálvez, pese a toda esta campaña que la hayan llevado directo a la depresión, creo que todavía trae un discurso ahí de echarle De ánimo, Échale ¿no? de ganas, ánimo, de échale ánimo. ganitas. A ver, creo que ya libró ese tema, la quieren desanimar. Digo, fue Sí. una semana de A ver, columnas diciendo que su campaña era un Pero desastre. además, digo, navegar con PRI, PAN y PRD no debe ser Y con fácil, esos ¿no? dirigentes no. además, las Sí, siglas desprestigiadas y los dirigentes, dirigentes unos bueno, tramposos. no, no, sí, sí. Bueno, Entonces, vamos al siguiente tema porque sí, efectivamente es terrible lo que está pasando con los defensores del territorio. En este caso, específicamente defensores del territorio que se enfrentan a Ternium, una empresa minera gigante transnacional, y donde ha habido estas desapariciones y asesinatos. La minería, la industria extractiva es uno de los grandes temas en este país que nunca llegan a la mañanera, David. exactamente. Las industrias extractivistas, madereras y mineras y pesqueras, las que se basan en extraer recursos naturales fuera de los grandes centros urbanos, lejos de la ciudad y de la opinión pública, suelen ser tremendamente depredadoras y mortales, porque efectivamente asesinan a ecologistas, líderes campesinos, a todo aquel que se le opone, Claro. lo asesinan. Y el efecto demostración que produce un asesinato de un comunero, de un ejidatario, de un ecologista, un defensor de los bosques, es brutal porque inhibe a toda la comunidad a hacer algo, porque saben que te van a desaparecer y matar. Es decir, lo que hacen es despejar el camino como si fuera un tractor que entra en el bosque y despedaza los árboles. Así ocurre. A ver, Poco explorado, Jaime, la relación entre estas industrias y el crimen organizado. Por supuesto, a ver, estos líderes antes se lidiaban con los mineros.
que casi todos eran extranjeros, que les hacían presión. Digo, hay historias en Cuautitlán de García Barragán, este municipio que colinda con La Colima. mina de las Pesadas. La mina de las Pesadas. Había una comunidad que se llamaba Las Pesadas y que les echaban galletas envenenadas a los pobladores, que era una comunidad de 10 casas a lo mejor, una pequeña comunidad que estaba bajo yacimientos muy ricos de hierro. Entonces, los empresarios, los mineros extranjeros, porque son empresas canadienses, unas mexicanas, Las argentinas, sí. esa comunidad les estorbaba para explotar lo que había abajo. Entonces había labores de exterminio de esas comunidades que poco a poco fueron estos empresarios aliándose con el crimen organizado para que el crimen organizado luego hiciera ese trabajo sucio Sí. de ahuyentar esas comunidades, atacarlas y dejarles el trabajo sucio como es los asesinatos de estos líderes como Higinio. Hay un pago de piso clarísimo, les cobran por camión que baja del cerro, a cambio de ellos mantener el control del territorio en términos de evitar cualquier protesta, y lo están pagando los mineros, es decir, Y son cómplices. Y claro, de llevar claro. una ganancia Brutal. de lo Y, extraído. bueno, un gran reclamo al presidente López Obrador de que aparece con el presidente de Ternium y jamás ha tenido una palabra para los líderes defensores del territorio que han sido asesinados, que ya van varios de este sexenio, no es el primero, junto con periodistas son los dos grandes flancos de debilidad dentro de la estructura. Lo que social de este mencionaba país. David es cierto. Son líderes que hacen una actividad de alto riesgo por estar allá en las comunidades de la montaña. ¿Quién te cuida? ¿Quién te cubre? ¿Quién te ¿A visibiliza? quién acudes? Habría que, digamos, visibilizar a esas personas porque son súper útiles. O sea, la defensa que hacían los de los bosques de Cherán en Michoacán, pues era casi encadenarse a los árboles para evitar que bajaran las madererías clandestinas que talan los árboles en la noche, en los aserradores clandestinos, y bajan camiones, les pagan toda una complicidad. De suyo, las industrias extractivas, tributaria, fiscalmente, pagan muy poco porque subreportan su producción, sacan mucho más de lo que reportan, pagan pocos impuestos y encima despedazan el territorio, contaminan, La envenenan. 4T iba a actualizar ese tema de la ley minera Ajá. para cobrar Lo del más. litio, por ejemplo, para eso está Napito ahí. Anapito. que es el otro gran esquirol del sindicalismo. No, claro, es el sindicato, digamos, que está Hay de que acuerdo recordar con que los mineros. Higinio ya estaba adscrito ya al mecanismo de protección porque ya había sido privado de la libertad por grupos del crimen organizado que operan en esta parte de Jalisco y Colima. Y bueno, sí, estaba inscrito y ya. Nadie hizo nada más. Apuntaron el Nunca nombre. lo ¿no? cuidaron, ¿Qué nunca es lo eso? cuidaron. Por eso El- nos enteramos que era líder, porque hay muchos otros líderes que no están inscritos ni tienen ese tipo de mecanismos, que hacen su chamba cotidiana y que los matan y ni siquiera nos enteramos porque no eran considerados líderes o defensores del territorio. Pero son muchos más de los que imaginamos. Así es. Bueno, pues sí, terrible lo que pasa con los cuidadores o los defensores del territorio en este país. Insisto, junto con los periodistas también de las pequeñas comunidades, curiosamente, son los dos más débiles y los que nunca merecen una palabra en este país, ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni del presidente, ni del gobernador, ni de nadie que los No defienda. hay un dique para estos poderes fácticos. Ninguno. Que a la hora de que se ven incomodados por una crítica periodística o por un activista que cuestiona una explotación ilegal, Sí, pues responde nada más con violencia y la tanto. violencia, Bueno. esa violencia Vámonos, fatal. porque la semana pasada usted votó por el premio La Neta No, y hoy no tenemos gráficos, se los voy a leer yo cómo quedaron. Propusimos a 3, Sandra Cuevas se llevó el 36% y tiene un empate con Juan Manuel Vallejo también con 36%. Y Xóchitl Gálvez se fue a tercer lugar, no sé si será premonición, Xóchitl Gálvez tercer lugar con 28%, ¿no? Esa fue la votación de la semana pasada, pero para esta semana, ¿quién proponemos, David? Pues yo quisiera proponer a la terna, a las 3 mujeres que propuso el presidente para ocupar la vacante en la Suprema Corte de ¿Ellas qué Justicia de la culpa Nación. tienen de que las proponga el La presidente? Suprema que- terna. que acepten prestarse a ese juego. Una de ellas, sobre todo la consejera la consejera jurídica de la presidencia, que tiene, de acuerdo a la ley y al reglamento, estatus de secretaria de Estado y por tanto está impedida por ley para aspirar a ese cargo,
no solo se presta al juego, sino que además Lo con defiende. una desfachatez defiende el juego, Perfecto. habla abiertamente de su afinidad con el presidente. Es decir, es realmente una burla. Apunte usted la terna para la Suprema Corte, Jaime. Yo voy a proponer a Bosco Pacheco, secretario ¿Otra vez? secretario de Sí. Seguridad Pública. Bueno, es segunda vez que lo propongo. En 15 días. Bosco Pacheco, a ver, nos tiene que explicar, que alguien me explique cómo no había una sola patrulla estatal en Tapalpa. No, hombre, es que estaban en otras Es Pueblo labores. Mágico, ya Sí, hemos dicho. Pueblo Mágico. Yo voy a proponer a Samuel García y su magnífico resbalón en la FIL. ¿Para qué es la FIL? Si no es para resbalar. Al resbalón. ¿Eh? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta semana desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Si usted no ha venido, De cáigale a la FIL, enfílense. Vámonos, hasta la próxima semana.